7 de la mañana con 35 minutos. A esta hora damos la bienvenida a Mariuxi Navarrete. Ella es gestora cultural muy conocida dentro del mundo de la cultura, por supuesto, y del arte también. Y se ha dado beneficios para este sector, la reducción de la eliminación más bien del IVA a varios aranceles de producción. ¿Cómo beneficia esto al sector cultural? Vamos a conocer eso, lo que vamos a dialogar con Mariuxi. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias la invitación. Bueno, cada paso que se dé en el aspecto de la difusión, la producción artística es fundamental, ¿no? La cultura necesita posicionarse en lo que es una parte muy importante de la producción, de los insumos que llegan como recursos al país, y necesitamos también en la parte de la gestión cultural darle ese nivel. Sin embargo, tenemos en cuenta que la Ley de Cultura se aprobó hace 3 años y apenas ahora tenemos este decreto, lo que quiere decir que los procesos en cultura son muy lentos, no son visibilizados, tampoco son de importancia para las entidades gubernamentales, y es necesario que nosotros como gestores culturales sigamos en la lucha y en la permanencia de demostrar nuestros trabajos. La eliminación de los aranceles y dejarle en IVA cero para algunos aspectos de producción y preproducción, postproducción de aspectos culturales es todo fundamental y muy importante, ¿no? Sin embargo, analizaba más allá de eso, que para que haya esa producción, esa postproducción, esa preproducción, se necesitan otros tipos de insumos que sí están grabados con tarifas altas, con impuestos muy fuertes, que no le permiten al artista, al gestor cultural, poder desarrollar netamente su actividad artística. ¿Como cuáles, por ejemplo, cuáles se deberían revisar? Bueno, pues si nosotros vamos a la parte musical, son los instrumentos musicales los que no están dentro de esta eliminación de algún tipo de aranceles. Es más, hay muchas cosas que son importadas en aranceles muy altos. También para las personas que trabajan en audiovisual es terrible las cámaras, todo lo que significa para ellos producir este trabajo, ¿no? Para los pintores, sus insumos también son costosos, muchas cosas son importadas, entonces tienen que hacerlo con cosas nacionales que no precisamente es lo que ellos buscan, o compran materiales caros que dentro de todo vuelven a encarecer el trabajo final. En este caso será importante que se consideren estos puntos para que la producción artística nacional sea competitiva. Exacto, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas personas sí viven del arte. El arte no es un hobby, el arte es una profesión y hay que verlo como tal. Y si vamos más allá, en la Ley de Cultura sí está amparado esto, pero aún no se cumple. Entonces no sabemos cuántos años más vamos a tener para que se cumpla el hecho de que bajen los aranceles en las cámaras, en los instrumentos musicales, en los aspectos para los pintores, para los artistas, para las personas que hacen danza, que hacen teatro. Sus implementos siguen siendo costosos. A más del tema de la eliminación o el IVA cero en algunos ítems del tema de producción, también se hablaba de otros aspectos como parte de este decreto para impulsar el desarrollo cultural. Bueno, la parte principal dice, ¿no?, que dentro de la Ley de Cultura se abarca este aspecto de impulsar y generar mayor desarrollo en el ámbito cultural, y para eso se firma este decreto de la eliminación de estos 10 ítems, que dentro de todo, en lo particular en lo que yo estoy viendo, lo que permite es que el consumidor vea un poco más asequible llegar a algunos productos culturales, pero para el productor sigue siendo todavía complicado. En el aspecto musical, por ejemplo, ya no se graba con tarifa 12 la composición, ¿sí? Escribir una obra para una sinfónica, la parte de la composición, pero ese aspecto no es muy desarrollado en el país. No es muy desarrollado. Nosotros tenemos que verle con lo que más se utiliza dentro del Ecuador, y a eso apoyarle bajándole los aranceles o permitiendo que los artistas, los gestores culturales puedan llegar de una manera más sencilla a comprar lo que ellos necesitan para su producción. ¿Se conoció previamente, se socializó quizá los ítems para la eliminación de del IVA o para que llegue este IVA cero? ¿Hubo una previa socialización? ¿Ustedes como gestores culturales tenían conocimiento, aportaron también, no sé, en algún momento se dieron diálogos para llegar a esto?
Bueno, así como ustedes han visto las marchas por la cultura que se desarrolla en Quito, hay muchas cosas que son netamente centralizadas, ¿no? Centralizadas en Quito, en los aspectos que nosotros todavía dentro de las provincias no trabajamos mucho y más bien recibimos solamente la noticia final. Si nosotros vemos, y yo revisaba como tal el titular, cuando se eliminan el IVA en estos ítems, el titular vende mucho, pero nosotros tenemos que ver el fondo. El fondo todavía falta demasiado. Y bueno, como dicen algunos gestores culturales, es una lucha que ha logrado algo. Y en eso es lo que nosotros vivimos, ¿no? en el conformarnos con que de a poquito se va logrando algo. Una ley de cultura que duró más de 8 años para que se apruebe, a pesar de que fue una necesidad y fue un planteamiento desde la constituyente, y a los 8 años se aprobó, y recién ahora, 3 años después de la aprobación, apenas empiezan a manejar algunos aspectos de eliminación de las trabas para el desarrollo cultural. Entonces, bueno, podemos decir que se va de a poco haciendo, pero nosotros como gestores culturales deberíamos unirnos un poco más. El trabajo de la gestión cultural y de los artistas como tal dentro de los territorios es muy disipado, es intermitente, no permite que nosotros nos reunamos, tal vez son aspectos personales, el mismo hecho de que cada uno, como dice el adagio popular, tira agua para su propio molino. Algo desde lo profesional, quizá. Sí, bueno, mi aspecto es más administrativo, por eso tal vez trato de agrupar más. Pero el aspecto de nosotros mantenernos dentro de que mi trabajo es bueno, el mío vale, el otro no. Entonces nosotros lo que hacemos es ser intermitentes. Yo siempre pongo el ejemplo del árbol de Navidad. Un solo foquito no hace nada, no ilumina. Pero si nos juntamos, si nos unimos, nosotros sí tenemos un árbol de Navidad que vale la pena para ser mirado. Hay que unirnos un poco más. Habemos muchísimos gestores culturales que nos inscribimos en el RUA, que es el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, y hay que trabajar en eso porque todos somos parte de un sistema nacional de cultura que debemos posesionar dentro de los territorios, que debemos trabajar de manera conjunta y hacer asambleas permanentes. Siempre en la parte en particular mía he lanzado esta idea, a veces queda como el eco solamente, pero pienso que hay que unirse, porque lo importante es mostrarle a las entidades que manejan el arte y la cultura que la cultura no se maneja dentro de un edificio, se maneja en las calles, se maneja en el ser humano que se encuentra deambulando por todos los espacios de las ciudades. Lo que menciona es fundamental, importante que todos empujen para que se cumpla, para llegar a las normativas que van a beneficiar no solamente a uno, sino a las diferentes áreas en las que se realiza cultura en nuestro país, que son bastantes, son amplias, una amplia gama de actividades artísticas, culturales, que se desarrollan al interior de nuestro país, y que al momento también tenemos un artista dentro del ministerio que quizá como conocedor de la actividad pueda también impulsar el desarrollo de este sector. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que usted dice. El artista lo ve desde otro ámbito, ¿no? El ser humano como tal consume cultura en cada instante de su vida. Tal vez no se da cuenta, pero está consumiendo cultura porque utiliza un tipo de vestimenta, en la parte gastronómica también hay arte, lo que es música, pintura, todo es un consumo que constantemente las personas lo hacen. La producción no se conoce. Y a lo que vamos en definitiva es que a todos los recursos, tanto de entidades seccionales o gubernamentales ya de más amplio rango, todo se encaja netamente en el consumo, y eso es trabajar para eventos, no para procesos. Los procesos son muy lentos, los procesos a veces son muy dolorosos, como todo proceso, y muchos procesos culturales, por falta de impulso, o también porque en definitiva el artista se cansa y bota la toalla, se quedan en el camino. Hay procesos muy importantes que se han olvidado, se han abandonado, precisamente por esto. Muchos de los
proyectos que aún se mantienen, como es el caso nuestro de la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa, creo que se mantiene es por un impulso propio, porque nosotros somos un emprendimiento cultural familiar. Porque si nosotros esperáramos del apoyo de entidades gubernamentales, nosotros no existiéramos. Existimos porque somos privados, porque claro, tenemos los nexos con algunas instituciones que de alguna forma nos abren los espacios. Comprendemos mucho que vamos más allá de que los procesos no necesitan tantos recursos, sino gestión, necesitamos espacios. En el caso nuestro nos vamos posicionando cada día más, podemos vincularnos, qué sé yo, con la prefectura, como es el caso ahora que estamos trabajando en convenios con la alcaldía, y mantenernos, pero es a través de una constante. De otra forma, muchos procesos ya no existieran en el ámbito cultural dentro de los territorios. Es decir, la aprobación de este decreto, la difusión de este decreto sería un primer paso para todo el camino que debe recorrer para que se fundamenten estos procesos, se impulse el desarrollo cultural en nuestro cantón y a nivel nacional, provincial también. Exacto, lo que tú dices es fundamental, hay que tenerle claro que, bueno, uno puede verle, ¿no?, y después de haber conocido el proceso de la ley de cultura, las demoras, todo lo que significó ver ese decreto, uno puede decir esto no es nada, pero cada paso es importante y esos pasos son los que hay que valorar, hay que mantener y desde ahí impulsarse a otros. Lo importante es el diálogo, lo importante es la vinculación entre todos los medios, que nosotros nos podamos unir como grupos de gestores culturales, como digo, muchos estamos vinculados al RUAC, que es importante que valoremos, que veamos lo que eso significa. Nosotros sabemos que en la Ley de Cultura tenemos hasta la aprobación de que los artistas y los gestores culturales van a afiliarse al IES, y eso yo lo veo, bueno, ojalá para mi generación se alcance. O sea, yo lo veo inalcanzable, porque dentro de todo no hay las políticas y la apertura para comprender que el ámbito cultural es una profesión, así como uno puede ser, qué sé yo, abogado, arquitecto, policía, chofer. Uno cuando ingresa al mundo del arte y la cultura, de eso vive, y no es solamente como a veces uno piensa, ¿no? Tienes que tener otra profesión. No, si la amas, si la desarrollas, eso te tiene que dar para vivir, pero el Estado como tal no cubre, no protege, no garantiza los derechos de un artista. Está el SAICE para los creadores, pero tampoco los abarca, tampoco los cubre. Y dentro de todo la Ley de Cultura hay cosas muy lindas. Yo siempre digo, el papel aguanta todo. Ahora hay que ver en la realidad, cuál es la realidad que los gestores culturales, que los artistas, que los creadores viven. Y que de eso nosotros veamos que la Ley de Cultura se cumpla. Como digo, puedo decir, no, eso no es nada, ese decreto no es nada. Para mí, bueno, dentro de todo es un impulso, es un paso, y de paso a paso hemos logrado que por lo menos tengamos este tipo de reconocimientos como gestores culturales, como artistas en el país. Se ha propuesto también el tema en la palestra pública para que sea analizado, para que la gente pueda conocer lo que se ha hecho y lo que queda todavía pendiente por hacer dentro del ámbito cultural. Bueno, también es importante que nosotros como artistas y como gestores culturales nos preocupemos de leer, de conocer, de tratar de vincularnos, como digo, con grupos que nos permitan desarrollar actividades. Hay muchos grupos dentro de toda la gestión cultural donde uno, de acuerdo a lo que vibra, a lo que piensa, puede unirse y puede alimentarse. El que no lee está destinado a que otros hagan por él, eso lo dice Mafalda, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta que tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que exigirnos, y ahora sí, con nuestro conocimiento, con nuestro juicio de valor, pues podemos exigirle a las instancias que generan cultura que nosotros existimos, y que al existir, como digo y repito, el arte y la cultura no se desarrolla en un edificio. Generalmente los gestores culturales estamos en la calle y desde ahí posicionamos nuestros proyectos, posicionamos lo que como cultura se puede desarrollar en los territorios, y todos apoyando a empujar esa carreta, pues la carreta va a funcionar. ¿Ha habido algún tipo de reunión previa, quizás se ha realizado, y algún intento por vincularse los gestores de nuestra provincia, por ejemplo, para tratar estos temas, para continuar impulsando otros fundamentales?
Lo que digo, hay muchos grupos que nos podemos reunir de una u otra forma. Lo fundamental fuera hacer una asamblea, que hace un tiempo que tuvimos nosotros una reunión con la Dirección de Cultura de la administración que está ahorita en Ibarra. Se trató de plantear eso a través de nosotros mismos, a través de algunos gestores culturales, que obviamente dijimos el desarrollo cultural no tiene que salir desde la autoridad hacia el gestor. Somos nosotros los que tenemos que plantear. No está planteada aún una asamblea, todos planteamos la asamblea, nadie ponemos la fecha, nadie ponemos el lugar. Pienso que hay que liderar y en ese aspecto de la lideración hay que bajar la guardia de algunos aspectos personales de cada uno, muy lógicos, muy justos, pero hay que, alguien tiene que tomar la posta y que ese alguien o sea, se manifieste, porque de otra forma, mientras yo espero que sea alguien y ese alguien espera que sea yo y así, bueno, han pasado ya 100 días de esta administración que nos planteó, que nos abrió el espacio y que no lo hemos hecho. Esto es como en el fútbol, el que no lo hace lo ve hacer, y generalmente lo que nosotros terminamos recibiendo como gestores culturales es que desde la parte administrativa se nos impongan los procesos cuando somos nosotros los que debemos plantear lo que se debe hacer, porque nosotros somos los que conocemos la realidad. Los demás son procesos administrativos y burocráticos que no conocen la realidad de los pueblos dentro de la cultura en los territorios. Es importante entonces que se empiecen a concretar las acciones en pro de una mejora para el sector de la cultura, del arte de nuestra provincia, ahora que se ha retomado precisamente el diálogo sobre estas temáticas, ahora que ha habido este decreto, la eliminación de 10 ítems con IVA cero y por supuesto otras actividades también en torno al sector cultural y muchas acciones que aún deben realizarse, impulsarse y concretarse para que se cumpla con la ley de cultura. Agradecemos a Mariuxi Navarrete por su presencia aquí, gestora cultural, precisamente hablando de estos importantes temas para nuestra provincia y nuestro país. Nosotros con esto cerramos ya el segmento de entrevistas, vamos a una pausa y regresamos con la información de la comunidad.